Buenos días, hermanas y hermanos en Cristo. Les habla su hermano Ramón. Hoy tengo el privilegio de dar una palabra de reflexión, una palabra de sabiduría. Sabiduría porque está escrita en la palabra de Dios y espero que sea de bendición también y de reflexión para sus vidas. Que el Espíritu Santo sea el que me guíe y me dirija para llevar esta palabra y que toque su mente, toque su corazón y que usted la pueda poner por obra en su vida diaria. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa en la Ciudad de México. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que trabajan para tu obra, Padre. A cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan también, Padre. Que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan, Padre. Bendice a su pastora, Señor. Te pedimos también que tú bendigas a la pastora Nelly, al pastor César, a la pastora Estelita en San Martín, Padre. Bendice también al Ministerio Casesa en San Martín, a cada una de mis hermanas que trabajan para tu obra, a cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan, Padre, y los que también tienen en su corazón congregarse, tráelos, Padre. Tráelos, Señor, para que reciban de tu bendición, Padre. Que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos en San Martín y los defiendan, Padre. También te pedimos así, Señor, que bendigas al Ministerio Casesa La Roca en la ciudad de Puebla, Señor. Bendice al pastor Martín, a la pastora Sandy, Señor. Que cada una de mis hermanas y hermanos que se congregan en ese lugar también estén llenos de bendición, Padre. Que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan, Señor. Guárdalos, Padre, de toda dolencia, toda enfermedad, Señor. Suple, Señor, toda necesidad económica, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, por el privilegio, Señor, de dar una reflexión acerca de tu palabra, Señor, porque muchas enseñanzas tiene tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que esta enseñanza sea de bendición y sea de sabiduría para todo el que la escucha, Padre. Bendice, Señor, a todo el que escucha, Señor, tu palabra, tus mensajes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy quisiera hablar acerca de lo que dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros, al conocer del Evangelio, vamos a ser de bendición también para otros. Y pues no necesitamos mucho. Vamos a leer lo que dice Mateo 4:19 y ahí vamos a ver cuando Dios nos llama, qué es lo que nosotros necesitamos o qué tenemos que tener, ¿verdad? Para poder también hablar de Dios, hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros demos testimonio del Evangelio. De gracia recibimos el Evangelio y de gracia debemos dar. Vamos a ver qué dice Mateo, el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Lo que dijo Jesús. Dice, y les dijo, ese fue Jesús el que les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso dice la palabra en Mateo 4:19. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que para servir al Señor, lo único que requerimos es tener fe, es creerle a Dios y tener un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Dios, por su gracia, ¿verdad?, nos da poder a toda persona. Si tú conociste de Dios, Dios ya te dio ese poder para que puedas tú también dar testimonio de las bendiciones que has recibido de Él. Esa cita que leímos, Mateo 4:19, se la dijo Jesús a un Simón llamado Pedro, o sea, a Pedro y a su hermano Andrés. Y eso es lo que quiere Jesús de cada uno de nosotros. Jesús anhela que cada uno de nosotros, con los talentos que Él nos ha dado, porque Dios te ha dado inteligencia, te ha dado lo que tú tienes y te ha dado lo más importante, el Espíritu Santo, para que nosotros traigamos almas para Cristo. Su palabra nos enseña que Él nos va a decir cómo, ¿verdad? Que Él nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que decir. Eso lo dice en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dice todas las cosas, nos va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y nos va a recordar todo lo que Él nos enseña en su palabra. Así que no tenemos nosotros como hijos de Dios que tener temor, ¿verdad? Ni poner peros para llevar la palabra de Dios. Aquí la palabra nos dice que Él nos va a enseñar, nosotros tenemos que creer eso.
tenemos nosotros ejemplos en la palabra de Dios, donde vemos que hay personas que en algún momento tuvieron temor, ¿verdad? Y un ejemplo de estos, podemos dar un ejemplo, Moisés 2 veces puso pretexto para llevar el mensaje de Jehová. Y eso lo podemos ver en Éxodo, en el capítulo 4, versículos del 10 al 12. El primer pretexto que puso Moisés, Jehová le habla a Moisés, ¿no?, para que llevara a su pueblo, y entonces dice Éxodo 4:6, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Todos, ¿verdad? Tenemos alguna situación, pero Dios nos va a dar palabra para poder llevar la palabra. Y Jehová le respondió, vean lo que Dios respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esa es promesa para cada uno de nosotros, que vayamos y que demos testimonio, ¿verdad?, de Dios, y Dios va a estar en nuestra boca, y nos va a enseñar lo que nosotros tenemos que hablar. Pero viene el segundo pero de Moisés, y él le dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar, como diciendo, yo no soy el elegido. Si te eligió Dios, tú eres el elegido. No hay otra forma, ¿verdad?, de evadir a Dios. Si tú conoces de la palabra de Dios, tú eres elegido para dar testimonio de la palabra de Dios. Y dice aquí la palabra en Éxodo 4:14, cuando él le dijo, Señor, te ruego que envíes al que debes de enviar. Jehová dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Esta es la promesa que Dios le dio a Moisés. Y vemos qué fue lo que fue Moisés. La palabra nos muestra al final, ¿verdad?, de toda la historia, quién fue Moisés. Al final del libro Deuteronomio capítulo 34, versículos del 7 al 10, podemos ver quién fue Moisés. Dice la palabra que no ha habido, ¿verdad?, otra persona como Moisés. Dice la palabra en Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, nunca perdió su fuerza. Y dice en el versículo 34:10, Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en él gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Cuando Dios te llama, Dios te da el poder para hacer toda su voluntad. Otro ejemplo que nosotros tenemos es Pedro. Pedro, ¿verdad?, fue llamado en el versículo que leímos al inicio, les dijo, vengan y yo los haré pescadores de hombre. Pero ¿quién era Pedro? Pedro era un hombre común y corriente, un pescador que vivió en un tiempo extraordinario, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Él perteneció a esa generación que vio a Jesucristo cómo vivía, lo vio morir y lo vio resucitar. Andrés, el hermano de Pedro, fue el primero en llevarlo a conocer a Cristo. Eso está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 40. Dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, o sea, Juan el Bautista, dice, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. En cuanto él, verá, Andrés oyó de Jesucristo, fue y dio testimonio a su hermano Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés trajo a Pedro a Jesús. Dice, y mirándole Jesús,
dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés conoció del Señor y le dio testimonio a su hermano. ¿Cuántos de nosotros conocemos de Dios y damos testimonio a nuestra familia le hemos dicho, hemos hallado, ¿verdad?, al Cristo? A diferencia de Moisés, cuando Jesús invitó a Andrés y a Pedro y a sus discípulos, ambos hermanos, dice la palabra, que dejaron lo que hacían, dejaron todo, dejaron su oficio para seguir a Jesucristo. Eso está en Mateo 4:20, ahí nos enseña la palabra, ¿verdad? Dice, ellos entonces, después de que Jesucristo les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dice la palabra dejando al instante, o sea, inmediatamente siguieron a Jesucristo, fueron diligentes, o sea, tomaron en serio el llamado de Dios. Pedro se convirtió en un seguidor apasionado de Jesucristo y Pedro demostraba un deseo sincero de estar cerca de Dios y de servirle. Hay varios ejemplos en la palabra, ya sea cuando se encontró con Jesucristo en el agua durante una tormenta, y vemos, esto está en Mateo 14, versículos del 27 al 31. Aquí vemos que la palabra nos muestra cuál fue la reacción de Pedro, ¿verdad? Dice que Pedro vio que venía Jesucristo cuando les habló. Dice Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimos, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Prácticamente, hermanos, la fe es caminar en el agua. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Esta fue una experiencia que tuvo Pedro, ¿verdad? O cuando Jesucristo hablaba durante la transfiguración, Pedro también tuvo una visión y le dijo, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo 17, del 1 al 5. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Todos sabemos que Dios es luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro seguía de cerca a Jesucristo y él veía, ¿verdad? Cuando él vio esto, Pedro le comentó eso a Jesucristo. Mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. A Dios tenemos que oír, hermanos. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Aquí vemos los ejemplos que nos da la palabra, ¿verdad? Cuando tú sigues a Jesucristo, Dios te muestra y te enseña también. Al principio Pedro era impulsivo y esto le causó varios problemas. Por ejemplo, cuando el Señor hablaba de su inminente sufrimiento y de que iba a morir, Pedro le objetó como si supiera más que Jesucristo y le dijo, Señor, ¿será necesario que pases por todo esto? Pero vemos que Jesús le reprende de inmediato, no deja, ¿verdad?, que sus comentarios lo desanimen a él. Eso está en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros tenemos que poner la mira en la voluntad de Dios, no en la voluntad que nosotros tenemos, ¿verdad? El apóstol Pedro fue aprendiendo de sus errores y más tarde se le dio una gran responsabilidad. Pedro, el apóstol Pedro, es un buen ejemplo de cómo nosotros debemos de dejar a un lado todos nuestros deseos o nuestros anhelos personales. Primero poner delante de todo la voluntad de Dios, aceptar de corazón la voluntad de Dios y vivir en una intimidad con Él. Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tratar de buscarlo a Él, porque eso es la bendición. Vamos a leer en Marcos, que nos dice Marcos 8, del 34 al 38. Así dice la palabra. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tratar, ¿verdad?, de buscar de Dios y tratar de tener con Él una relación más cercana. Eso de que está con nosotros, la palabra nos dice que Dios va a estar con nosotros, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor elige a personas comunes y corrientes, como usted, como yo, como Pedro. ¿Para qué? Para edificar su reino. Para algunas personas les parece absurdo que nosotros conozcamos de la palabra, pero Dios nos eligió, porque por gracia nosotros somos salvos, dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Que no es don de nosotros, es don de Dios. Dios nos pide que lo amemos por encima de todo y que nos comprometamos a obedecerlo. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir con la comisión que Dios nos ha dado, porque Dios nos dejó una gran comisión. La palabra nos muestra en Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, lo que Jesucristo dijo, ¿verdad?, antes de irse. Él nos enseña aquí en la palabra, en Mateo 28, del 18 al 20, dice así la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles. Usted y yo tenemos que enseñar, los que conocemos de Cristo, tenemos que enseñar, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué nos dice la palabra aquí cuando dice que yo estoy con ustedes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que está Dios con nosotros? Que su Espíritu Santo está contigo para enseñarte qué es lo que tienes que hablar, para que tú des testimonio de Él, para que sepas qué tienes que decir, ¿verdad? La palabra nos enseña que su Espíritu Santo va a estar aquí, lo que leímos al inicio, y Él nos va a enseñar qué debemos de hablar y qué debemos de decir. Pedro, que era un pescador impulsivo, que por temor, ¿verdad?, él tenía temor cuando aprendieron a Jesucristo, negó a Jesucristo 3 veces. Él va aprendiendo poco a poco a dominar su carácter, conociendo de la palabra de Dios, y luego practicando la palabra de Dios. Cuando él es lleno del Espíritu Santo, Pedro pierde todo temor. Y en su primer discurso, hermanos, en la primera vez que él hablaba acerca de la palabra de Dios, habla, ¿verdad? Y habla con poder. Habla con tanto poder que dice la palabra aquí en el libro de Hechos, que se convirtieron como 3,000 personas. Está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 21. Si usted tiene oportunidad de leer toda la historia del discurso de Pedro, léala y vea qué palabras les dio el Espíritu Santo a un hombre que era pescador. Vamos a leer del 14 al 21. Dice: porque fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces la gente estaba hablando de ellos, que estaban llenos de mosto. Y él dijo, ¿verdad?,
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es promesa para ti, para mí. Todos los que invoquemos el nombre de Dios seremos salvos. Puedes leer el primer discurso de Pedro en tu casa cuando tengas oportunidad. Está en Hechos capítulo 2. Versículos del 14 en adelante, ahí puedes ver el primer discurso de Pedro. Yo nada más voy a leer otros versículos del 36 al 41, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso dice la palabra, ¿verdad? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En todo participaban los que fueron tocados por ese discurso de Pedro, los que fueron convertidos. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca de esa conversión. Cuando Dios te toca, Dios te cambia, ¿verdad? Y te hace y te da el poder, te da la habilidad para que des testimonio de Él y hables, ¿verdad? De su bendición, hables de las buenas noticias, hables del Evangelio. Otro ejemplo dice: es que yo soy humano y ellos eran seguidores de Dios. Hay ejemplos en la palabra. Vamos a ver en el libro de Santiago, habla de Elías. Y dice la palabra en Santiago capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, un hombre como nosotros, ¿no? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que si nosotros buscamos de Dios y tenemos una relación con Él, Dios nos va a dar ese poder. Lo que les decía al inicio, hermanos, para ser discípulos de nuestro Dios, solo requerimos de tener fe y tener un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Pregúntese: ¿tengo fe? ¿Tengo un corazón dispuesto? Si no lo tiene, dígale: Señor, dame esa fe, auméntame la fe, dame ese corazón dispuesto para alabarte, para bendecir tu nombre. Heme aquí, Señor. Hable con Dios, hable en oración, pídale cuando se vaya usted a acostar, cuando se levante, dígale: Señor, auméntame la fe. Esa es la enseñanza, hermanos. Quisiera leerles también un comentario de un teólogo que se llama Matthew Henry. Él dice, ¿verdad?, acerca de este versículo, el que leímos al inicio, cuando dijo: vengan a mí, yo los haré pescadores de hombres. Miren lo que dice Matthew Henry: cuando Cristo empezó a predicar, empezó a reunir discípulos que debían de ser oyentes, o sea, primero oyentes, y luego predicadores de su doctrina. Así nosotros primero somos oyentes y luego tenemos que dar testimonio de lo que nos han enseñado. Dice que debían de ser testigos de sus milagros y luego testificar acerca de ellos. Dice así: no fue la corte de Herodes ni fue a Jerusalén a los sumos sacerdotes, o sea, no fue a la gente que conocía mucho de la palabra, él fue a la gente sencilla.
Dice, no fue a la corte de Herodes, ni fue a Jerusalén, a los sumos sacerdotes, ni a los ancianos, sino que se fue al mar de Galilea, a los pescadores. El mismo poder que llamó a Pedro y a Andrés podía haber traído a Anás y a Caifás, porque nada es imposible con Dios. Pero Cristo elige lo necio del mundo para confundir a lo sabio. Cuando a ti te digan, pero ¿cómo tú, cristiano, tú predicando la palabra, si yo te conocí como eras antes? La palabra dice que Jesucristo elige a lo necio del mundo para confundir a lo sabio. La diligencia es un llamado honesto a complacer a Cristo. Ser diligente. Vemos aquí que los hombres dejaron inmediatamente sus redes y seguían a Jesucristo. Dice, y no es un obstáculo para la vida santa. Muchos decimos, no, es que no podemos porque trabajo, o es que no me congrego porque tengo cosas que hacer. Nosotros tenemos que darle un tiempo a Dios. La gente ociosa está más abierta a las tentaciones de Satanás que a los llamados de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a los llamados de Dios, no estar ocioso. Es cosa feliz y esperanzadora ver hijos que cuidan a sus padres y cumplen su deber. Así también va a sentir Jesucristo. Dice, cuando Cristo venga, es bueno ser hallado haciendo así. Por eso la palabra dice, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que cuando su Señor llegue, le halle haciendo así. Preguntas para nosotros. ¿Estoy en Cristo? Preguntas, ¿estoy en Cristo? Es una pregunta que nos debemos de hacer constantemente. Y luego de esa pregunta que nos hacemos, si estamos en Cristo, también hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy en mi llamado? Dice, habían seguido antes a Cristo como discípulos corrientes. Juan dice, ahora deben dejar su oficio. Los que siguen bien a Cristo se deben a su mandato y dejan todas las cosas para seguirle a Él. Debemos estar dispuestos a separarnos de las cosas, ¿verdad?, que nos impiden seguir a Dios. Y el poder de Dios nos va a invitar, nos va a exhortar a depender de su gracia. Dios habla y está hecho. Cuando Dios habla, ya está hecho, hermano. Si Dios te permitió que tú lo aceptaras como su verdadero y único Salvador, ya está hecho. Solo tú tienes que dar testimonio de sus bendiciones, de su palabra, de la sabiduría que es de Dios. Nosotros tenemos ese llamado de hablar, de dar testimonio del poder de Dios. Cuando Dios nos llamó, a lo mejor no somos como Pedro, que inmediatamente dejaron sus redes y le seguían, pero tenemos que seguir a Dios de alguna manera. Primero para instruirnos nosotros y después para dar testimonio del Dios que nosotros conocemos. Pero no puedes hablar de un Dios que no conoces, por eso es que tenemos que instruirnos en la palabra. Por eso es que este teólogo Henry dice que primero somos oyentes y luego somos predicadores de su doctrina, de su enseñanza, y que nosotros somos testigos también de sus milagros y tenemos que dar testimonio acerca de ellos. Si Dios te produjo un milagro, da testimonio acerca de eso. Habla de Dios. Dile a la gente quién es tu Dios, dile a la gente en quién crees y dile a la gente quién es tu gozo, ¿verdad? Porque cuando conocemos de Dios, dice la palabra, que en su presencia hay plenitud de gozo, que nos da paz, no como el mundo la da, sino como Dios la da. Es una paz verdadera. Si tú tienes esa paz, tienes a ese Dios, ¿verdad? A Jesucristo, como tu único y verdadero Salvador. Él es el que te va a decir qué tienes que hablar, qué tienes que decir, qué testimonio debes de dar. Esa es la enseñanza para el día de hoy. Preguntes, hermanos, ¿estoy en Cristo? Sí, estoy en mi llamado y trate de agradar a Dios en esas dos cosas, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros demos testimonio de su palabra, ¿verdad? De las buenas noticias que Él nos ha dejado en la Biblia, en el Evangelio. La mayor promesa que tenemos es la vida eterna, pero hay miles de promesas en su palabra que si nosotros estamos con Él, Él nos bendice. El estar con Dios nos da protección, nos bendice con esa protección divina. Así que tratemos de estar siempre en las cosas de Dios y Dios nos va a bendecir y nos va a proteger y nos va a prosperar. Esa es promesa de Dios. Esa es la enseñanza, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser pescadores de hombres, pescadores, Padre, para tu obra, Señor. Que llevemos hermanos y hermanas, Padre, para que escuchen tu palabra, Señor. Gente que no conoce el Evangelio, Padre, que le demos testimonio de quién es nuestro Dios y qué cosas ha hecho con nosotros
cómo nos ha cambiado, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha guardado, cómo nos ha prosperado. Tenemos muchas cosas que decir acerca de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un bueno. A Él sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchen esta reflexión, Padre. Guárdalos, Señor, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos, Padre, y los defiendan siempre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio de dar una reflexión, porque el primero que recibe la bendición somos nosotros los que preparamos esa enseñanza, Padre. Gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que recibimos diario del Ministerio Casesa, Señor. Síguelas enriqueciendo, síguelas bendiciendo, Padre. Que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Te damos la honra, Señor, y te damos la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice a todo Ministerio Casesa en México, Padre. Bendice a toda iglesia, Señor, que predica que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único abogado, Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Toda persona, Señor, que testifica que Jesucristo es el Señor, Padre, y que realmente llevan la palabra, Señor, con una sana doctrina, también bendícelos. Te damos la honra, Padre, y la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos y hermanas.